Mirándome al espejo, ajusté la solapa del elegante traje azul que había elegido para la boda. Los destellos de las luces del techo daban un brillo especial a la tela, pero no lograban calmar el zumbido en mi cabeza. Me llamo Javier, y hoy debería ser el día más importante en la vida de mi hijo, Adrián, pero una sensación de inquietud me perseguía. Marina, mi esposa, pasó junto a mí y dejó un leve rastro de su perfume. Su figura perfecta y el vestido ajustado que llevaba captaron mi atención, como siempre. Pero en su mirada había algo extraño, algo que me hizo dudar. Últimamente la sentía distante. Aunque nadie podría acusarla de falta de atención hacia nuestra familia, había ciertos momentos, ciertos silencios, que me ponían en alerta. ¿Todo listo?, preguntó, con una sonrisa impecable, pero un poco demasiado mecánica. Sí, casi, respondí, intentando ocultar mi nerviosismo. Adrián estaba en la habitación contigua, hablando con su novia, Isabel, por teléfono. Sus risas se mezclaban con el murmullo de los invitados que ya empezaban a llegar. Quería ser feliz por él, pero no podía ignorar las sombras que rondaban mi mente. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Era Lucía, la hermana mayor de Isabel, con una sonrisa radiante y una copa de champán en la mano. «Javier, ¿puedo robarte un momento?», preguntó, su voz era suave pero cargada de un subtexto que no podía ignorar. «Claro, Lucía, ¿qué pasa?», respondí, intentando mantener un tono neutro. Ella cerró la puerta tras de sí, dejando un espacio demasiado pequeño entre nosotros. La tensión en el aire era palpable. Su mirada tenía algo hipnótico, y su proximidad me puso incómodo de una forma que no quería admitir. «Solo quería agradecerte por todo lo que has hecho por mi hermana», dijo, colocando una mano ligera pero deliberada sobre mi brazo. «Y, bueno, también por ser tan interesante». No pude evitar una leve risa nerviosa. Lucía era una mujer magnética, con una presencia que llenaba la habitación, pero su tono me resultaba demasiado familiar. «Gracias, pero todo esto es por Adrián y por Isabel. Ellos merecen lo mejor», respondí, intentando desviar la conversación. «Oh, claro, claro. Pero a veces pienso que no te valoran lo suficiente», dijo, inclinándose un poco más cerca. «No todos los hombres son tan atentos como tú». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Marina entró, sus ojos pasando rápidamente de Lucía a mí, y luego a la distancia entre nosotros. «¿Interrumpo algo?», preguntó, con una leve sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Lucía, siempre rápida, se giró hacia ella con una risa despreocupada. «Solo estaba agradeciendo a Javier por ser un anfitrión tan encantador». «Qué amable de tu parte», respondió Marina, con un tono que tenía un filo sutil. El intercambio terminó ahí, pero la semilla de la incomodidad ya estaba plantada. Marina se acercó a mí, deslizó su mano por mi espalda, pero su gesto se sintió más como una afirmación de control que como una muestra de afecto. Mientras salíamos juntos de la habitación, no podía dejar de sentirme atrapado entre dos fuegos. La tensión con Marina era cada vez más difícil de ignorar, y la audacia de Lucía había encendido algo en mí que no estaba dispuesto a enfrentar. La ceremonia comenzó, y todo parecía perfecto. Isabel estaba radiante, Adrián, orgulloso. Pero no podía concentrarme. Mi mente seguía volviendo a los ojos de Lucía y al frío en la mirada de Marina. Cuando llegó el momento de los brindis, me excusé para tomar un momento en el jardín, lejos de las miradas. Ahí, bajo las luces titilantes, Lucía me encontró otra vez. «No puedes huir de mí tan fácilmente», dijo con una sonrisa, acercándose más de lo necesario. Quise responder algo ingenioso, pero su proximidad borró las palabras de mi mente. Antes de darme cuenta, había colocado una mano en mi rostro, trazando un sendero lento con sus dedos. «Eres demasiado interesante para ignorar, Javier», susurró, sus labios peligrosamente cerca de los míos. Me quedé inmóvil, incapaz de decidir cómo responder. Había algo hipnótico en su proximidad, en el calor que irradiaba su piel. Lucía sabía exactamente cómo jugar este juego, y yo, contra mi mejor juicio, me encontraba atrapado en él. «Lucía, esto no es apropiado», dije al fin, tratando de imponerme. Ella sonrió, pero no retrocedió ni un centímetro.
¿Y qué sería apropiado, Javier? ¿Seguir ignorándonos mientras pretendemos que no sentimos esto? Su declaración me dejó aturdido. No había palabras para responder a algo tan directo. Intenté recordar a Adrián, a Isabel, incluso a Marina, pero mi mente estaba envuelta en una niebla espesa. Lo siento, pero no puedo hacer esto, dije finalmente, apartándome. Pero en su mirada no había ni una pizca de arrepentimiento, solo un destello de desafío. Veremos cuánto tiempo puedes resistir, respondió, con un tono que hizo que mi piel se erizara. Regresé a la fiesta con el corazón latiendo con fuerza. Marina me encontró casi de inmediato, con una copa de vino en la mano y una mirada inquisitiva. ¿Todo bien?, preguntó, aunque su tono no dejaba lugar a dudas de que sospechaba algo. Sí, necesitaba un poco de aire, respondí, intentando parecer indiferente. Marina asintió, pero su sonrisa se veía tensa. Esa era una de las cosas más frustrantes de nuestra relación últimamente, parecía que estábamos atrapados en un juego constante de máscaras y medias verdades. La noche continuó, pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba a punto de estallar. Lucía no se molestaba en ocultar sus miradas, y Marina parecía cada vez más inquieta. Pero entonces algo ocurrió que cambió todo. Marina desapareció de la fiesta. La busqué por todas partes, pero no estaba en ningún lugar de la casa. Finalmente, decidí salir al jardín otra vez, pensando que tal vez necesitaba un respiro. Y ahí estaba ella. Pero no estaba sola. En un rincón oscuro del jardín, Marina hablaba con un hombre que no reconocí de inmediato. Su postura era demasiado cercana, sus risas demasiado íntimas. Sentí una punzada en el pecho que rápidamente se transformó en algo más oscuro. Me acerqué lo suficiente para escuchar fragmentos de su conversación. Sabes que no es fácil, pero no puedo evitarlo, decía ella, con una voz que apenas reconocí. Lo sé, Marina, y estoy dispuesto a esperar. Pero tú también tienes que decidirte, respondió el hombre, con un tono suave pero insistente. Mi corazón se detuvo. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si el suelo se abriera bajo mis pies. No puedo hablar de esto aquí, dijo ella finalmente, y comenzó a alejarse. Volví rápidamente al interior antes de que pudiera verme. En mi mente, las piezas comenzaron a encajar. Las distancias, las miradas evasivas, las excusas. Todo indicaba que algo había estado ocurriendo a mis espaldas. Y lo peor era que no sabía cómo enfrentarla. Mientras regresaba a la sala, tropecé con Lucía otra vez. Esta vez, su expresión era diferente, más calculadora. Parece que alguien tiene secretos, dijo, como si pudiera leer mis pensamientos. No sé de qué hablas, respondí, con un tono más brusco de lo que pretendía. Oh, Javier, no te hagas el tonto. Tu esposa y ese hombre. Lo vi todo. Pero no te preocupes, tu secreto está a salvo conmigo, añadió, con una sonrisa que no prometía nada bueno. Sentí una mezcla de ira y vergüenza. ¿Cómo había llegado todo a esto? Mi familia, que debería ser mi refugio, se estaba convirtiendo en un campo de batalla lleno de intrigas y traiciones. Lucía dio un paso más cerca, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Quizás deberías hacer algo al respecto. O, mejor aún, dejar que yo te ayude. Sus palabras eran un veneno dulce, y lo peor era que una parte de mí quería aceptarlo. Pero no podía permitir que todo se desmoronara. Tenía que averiguar la verdad sobre Marina, sobre Lucía, sobre todo. La música de la fiesta continuaba resonando en el salón, pero yo apenas la escuchaba. Las imágenes de Marina con aquel hombre, su cercanía, sus susurros, seguían repitiéndose en mi cabeza. Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Quién era él? ¿Qué significaban sus palabras? Pero sobre todo, ¿cómo había llegado nuestra relación a este punto? Lucía me seguía como una sombra. Había algo en su mirada que me inquietaba y me atraía al mismo tiempo. La forma en que jugaba con su copa de vino, con sus labios apenas curvados en una sonrisa, me hacía sentir que tenía todas las respuestas que yo buscaba. No puedes dejar que esto te consuma, Javier, dijo de repente,
acercándose lo suficiente como para que sus palabras fueran un secreto compartido. No sé de qué hablas, Lucía, respondí, aunque mi voz no tenía la firmeza que esperaba. Ella soltó una risa suave, como si hubiera esperado esa respuesta. Oh, Javier, por favor. Todos tenemos nuestros secretos, pero no todos sabemos cómo manejarlos. Su tono era un peligroso equilibrio entre provocación y compasión. Quería apartarla, pero sus palabras tocaban algo en mí, algo que no quería admitir. ¿Qué es lo que buscas, Lucía? Pregunté finalmente, girándome hacia ella. Su sonrisa se hizo más amplia, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Quizás lo mismo que tú, Javier. Un poco de claridad en medio del caos. No respondí. La verdad era que no sabía qué buscaba. Todo lo que sabía era que mi mundo, cuidadosamente construido, se estaba desmoronando. Y Lucía, con su mirada intensa y su cercanía peligrosa, era una tentación que no podía ignorar. Esa noche, la fiesta terminó tarde. Los invitados comenzaron a despedirse, y Adrián e Isabel, radiantes, agradecían a todos por haber compartido su día especial. Marina se mantuvo a mi lado, sonriendo y conversando como si nada hubiera pasado. Pero yo no podía quitarme de la cabeza la escena en el jardín. Cuando finalmente nos quedamos solos en casa, decidí confrontarla. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de todo lo que no se había dicho. ¿Quién era ese hombre?, pregunté, rompiendo el hielo con la sutileza de un martillo. Marina me miró, sorprendida, pero solo por un momento. Luego, su expresión cambió a una mezcla de desafío y cansancio. ¿Qué hombre?, respondió, aunque ambos sabíamos de quién hablaba. El hombre con el que estabas en el jardín. Vi cómo te miraba, cómo te tocaba. No me mientas, Marina. Ella suspiró y se cruzó de brazos, como si estuviera preparándose para una pelea. No es lo que piensas, Javier. Entonces dime qué es, porque desde aquí se ve bastante claro. Hubo un momento de silencio, uno en el que parecía que estaba considerando qué decir. Finalmente, habló. Es alguien que conozco desde hace tiempo. Solo hablábamos. Nada más. Sus palabras eran como un muro. Podía sentir que había algo más, algo que no estaba diciendo, pero no sabía cómo atravesarlo. ¿Solo hablaban?, pregunté, mi voz más alta de lo que pretendía. Porque no parecía una simple conversación, Marina. Ella me miró, y por un momento vi algo en sus ojos, algo que me hizo dudar. ¿Era culpa? ¿O simplemente cansancio? No quiero hablar de esto ahora, Javier. Estoy agotada. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándome solo con mis pensamientos y mi frustración. Los días siguientes fueron un torbellino. Marina y yo apenas hablábamos, y cuando lo hacíamos, nuestras conversaciones eran tensas y breves. Lucía, por otro lado, parecía estar siempre cerca, ofreciendo palabras de consuelo que no pedía y miradas que no podía ignorar. Una tarde, mientras trabajaba en mi despacho, recibí un mensaje de ella. Era breve, pero cargado de significado. Si necesitas hablar, sabes dónde encontrarme. Mi primer instinto fue ignorarlo. Pero la tentación era demasiado fuerte. Sabía que estaba jugando con fuego, pero en ese momento, el fuego parecía más atractivo que el frío vacío de mi matrimonio. Esa noche, fui a verla. Lucía vivía en un apartamento en el centro de la ciudad, un lugar elegante que reflejaba su personalidad. Me recibió con una copa de vino y una sonrisa que prometía más de lo que decía. Sabía que vendrías, dijo, con un tono que era una mezcla de triunfo y comprensión. No estoy seguro de por qué estoy aquí, admití, aunque ambos sabíamos la respuesta. Lucía se acercó, dejando la copa en la mesa, y colocó una mano ligera en mi hombro. Estás aquí porque necesitas algo que no puedes encontrar en casa, Javier. Y eso está bien. Sus palabras eran un veneno dulce, y antes de que pudiera detenerme, estaba cayendo en su abrazo. Los labios de Lucía eran suaves, cálidos, y durante un instante, el mundo dejó de existir.
Todo lo que había entre nosotros era la chispa de un deseo que había estado ardiendo en silencio desde el primer momento en que cruzamos miradas. Pero esa chispa pronto se convirtió en un incendio, un fuego que consumía toda duda y culpa. Sus manos exploraban mi rostro, mi pecho, como si quisiera memorizar cada detalle. Había algo en su forma de tocarme que era tanto un consuelo como una provocación. Me encontré respondiendo, olvidándome de todo lo demás, Marina, Adrián, incluso la fiesta de bodas que había terminado hacía unas horas. Pero entonces, como si un interruptor se hubiera accionado, me aparté. Mis pensamientos volvieron con fuerza, como una ola que arrastra todo a su paso. Esto no está bien, Lucía. No puedo. Dije, con la respiración entrecortada. Ella me miró, sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de frustración y algo más, algo que no pude identificar. ¿No puedes, o no quieres?, preguntó, con un tono que desafiaba tanto como seducía. No importa cómo lo pongas, esto está mal. Tengo una familia, un hijo. No puedo traicionar todo eso. Lucía dio un paso atrás, cruzando los brazos sobre su pecho. ¿Familia? ¿Una familia que parece estar cayéndose a pedazos?, dijo, su voz cargada de veneno. No me juzgues, Javier. No vine a buscarte, fuiste tú quien vino aquí. Sus palabras me golpearon con fuerza. Ella tenía razón, al menos en parte. Yo había cruzado esa línea al venir aquí, al permitir que sus insinuaciones fueran algo más que simples palabras. Me giré hacia la puerta, decidido a irme, pero sus siguientes palabras me detuvieron en seco. ¿Sabes por qué Marina estaba en el jardín con ese hombre?, preguntó, su tono ahora más suave, casi compasivo. Me quedé inmóvil, incapaz de ignorarla. No me importa lo que hayas visto, Lucía. Eso no justifica lo que está pasando aquí, respondí, aunque mi voz no tenía la convicción que esperaba. Claro que te importa. Por eso estás aquí, intentando distraerte de la verdad. Me giré para mirarla, y lo que vi en su rostro no era burla, sino algo más profundo, comprensión, empatía. ¿Qué verdad?, pregunté finalmente. Lucía se acercó de nuevo, esta vez con más cautela. Ese hombre, Javier, no es un extraño para Marina. Es alguien de su pasado, alguien que nunca dejó de importar. Mis pensamientos comenzaron a girar. ¿De qué estaba hablando? ¿Era posible que Marina hubiera mantenido un secreto todo este tiempo? No sé por qué lo hace, pero te aseguro que ella no está aquí para proteger tu matrimonio. Está aquí para decidir si quiere quedarse contigo o volver con él. Sus palabras eran como un veneno que se extendía lentamente por mi sistema. Quería negarlo, pero una parte de mí sabía que había algo de verdad en lo que decía. Las distancias de Marina, su falta de interés en resolver nuestras diferencias, todo parecía encajar. Lucía se acercó más, colocando una mano en mi rostro. No te lo digo para herirte, Javier. Solo quiero que abras los ojos. Mereces algo más, alguien que realmente te valore. Su cercanía era intoxicante, pero esta vez fui yo quien dio el paso atrás. No puedo hacer esto, Lucía. No de esta manera. Ella suspiró, pero no insistió. Haz lo que creas correcto, Javier. Pero no esperes demasiado. A veces, cuando esperas, ya es demasiado tarde. Salí de su apartamento con el corazón pesado. La noche estaba fría, y el aire me ayudó a despejar un poco la mente. Pero las palabras de Lucía seguían resonando en mi cabeza. ¿Y si tenía razón? ¿Y si Marina realmente estaba considerando dejarme por alguien más? Cuando llegué a casa, todo estaba en silencio. Marina dormía en nuestra cama, su rostro tranquilo, como si no hubiera un solo problema en el mundo. La miré por un momento, preguntándome si alguna vez podría volver a verla de la misma manera. Al día siguiente, decidí actuar. Necesitaba respuestas, y esta vez no iba a aceptar evasivas. Esperé a que Marina terminara de desayunar antes de abordar el tema. Tenemos que hablar, dije, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Ella dejó su taza de café y me miró, sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y cansancio.
¿De qué quieres hablar? Preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. De lo que está pasando entre nosotros. De ese hombre con el que estabas en el jardín. Su expresión se endureció de inmediato. Javier, ya te dije que no era nada. No entiendo por qué insistes en esto. Porque no te creo, respondí, con más dureza de la que pretendía. Hubo un momento de silencio, uno que se alargó hasta volverse casi insoportable. Está bien, Javier. Si quieres la verdad, la tendrás. Pero no creo que te guste lo que vas a escuchar. El silencio tras las palabras de Marina fue como un vacío que lo devoraba todo. Me senté frente a ella, preparándome para cualquier cosa. Mi corazón latía con fuerza, y aunque no quería admitirlo, temía lo que estaba a punto de escuchar. ¿Recuerdas cuando nos mudamos aquí hace 5 años? Comenzó ella, sin mirarme directamente. Asentí, aunque no entendía dónde quería llegar. Fue un momento complicado para mí. Había dejado atrás muchas cosas, muchas personas. Entre ellas, a él, dijo, finalmente levantando la vista hacia mí. Mis peores temores comenzaron a tomar forma. ¿Quién es él? Pregunté, con un tono más frío del que pretendía. Marina suspiró y entrelazó sus dedos, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Se llama Sergio. Fue alguien importante en mi vida antes de conocerte. Muy importante. El nombre golpeó como un mazazo. No era solo un hombre cualquiera. Era alguien con un lugar en su corazón, alguien que todavía parecía tener poder sobre ella. ¿Y qué estaba haciendo en nuestra boda? Pregunté, tratando de mantener la compostura. No lo sabía hasta que lo vi. Él me buscó, Javier. Dijo que quería hablar conmigo, que necesitaba verme. ¿Y qué le dijiste? Pregunté, mis manos apretando los bordes de la mesa. Nada. Le pedí que se fuera, que no era el momento ni el lugar. Pero su voz tenía una nota de inseguridad, y eso fue suficiente para encender todas mis alarmas. ¿Y por qué no me lo dijiste? Insistí. Porque sabía cómo reaccionarías. Porque sabía que no me creerías. Su respuesta me enfureció aún más. ¿Cómo podía justificar el mantener algo así en secreto? ¿Crees que esto ayuda? ¿Qué esconderlo hace que confíe más en ti? Respondí, mi voz elevándose. Marina se levantó, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de determinación. No tienes idea de lo que significa para mí estar aquí, Javier. De lo que dejé atrás para construir esta vida contigo. Pero a veces, el pasado no desaparece tan fácilmente. La tensión en la habitación era insoportable. Me sentía traicionado, pero también perdido. ¿Qué debía hacer con esta información? ¿Confrontar a Sergio? ¿Alejarme de Marina? Nada parecía tener sentido. Decidí salir a caminar, necesitaba despejar mi mente. Mientras deambulaba por las calles, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lucía. ¿Sigues buscando respuestas? Porque creo que sé dónde encontrarlas. Leí las palabras varias veces, tratando de decidir si debía ignorarla o aceptarlo como una señal. Finalmente, mi curiosidad y mi frustración me vencieron. Nos encontramos en un café discreto en el centro de la ciudad. Lucía estaba impecable, como siempre, pero su expresión era seria. Sabía que vendrías, dijo, con una leve sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Dijiste que sabías algo. Habla, Lucía. No estoy de humor para juegos. Ella dejó su taza de café en la mesa y se inclinó hacia adelante. Sergio no está aquí por casualidad, Javier. Lo que quiere no es solo hablar con Marina. ¿Qué quieres decir? Pregunté, sintiendo que el piso volvía a moverse bajo mis pies. Quiere recuperarla. Y no está jugando limpio. Mis manos se apretaron en puños. Lucía parecía disfrutar de mi reacción, pero también había un rastro de genuina preocupación en su mirada. ¿Cómo sabes eso? Pregunté, tratando de mantener la calma.
Porque me lo dijo, respondió, sin rodeos. Nos encontramos en la boda. Parece que le gusta hablar con extraños cuando necesita un aliado. La revelación me dejó sin palabras. ¿Por qué alguien confiaría en Lucía, y más aún, por qué ella estaría de mi lado? ¿Y por qué me lo dices? Pregunté, con un tono que reflejaba mi desconfianza. Lucía sonrió, pero esta vez había algo más sincero en su expresión. Porque, Javier, quiero que veas la verdad. Y porque tal vez, en el fondo, no quiero que ella gane. Había algo en su voz, una mezcla de resentimiento y deseo, que me hizo darme cuenta de que había mucho más detrás de su motivación. Pero en ese momento, no podía permitirme profundizar en ello. ¿Qué me sugieres hacer? Pregunté finalmente. Habla con Sergio. Descubre qué quiere realmente. Pero ten cuidado, Javier. No es alguien que se detenga fácilmente. La advertencia resonó en mi mente mientras salía del café. Mi siguiente paso era claro, encontrar a Sergio. Necesitaba respuestas, y esta vez, no iba a detenerme hasta obtenerlas. El plan era simple, encontrar a Sergio, confrontarlo y obtener respuestas. Pero a medida que me acercaba al lugar que Lucía había mencionado, un restaurante elegante en el corazón de la ciudad, mi resolución comenzaba a flaquear. No sabía cómo iba a reaccionar, ni siquiera qué iba a decir. Cuando entré, lo vi de inmediato. Sergio estaba sentado en una mesa cerca de la ventana, con un vaso de whisky en la mano. Su apariencia era impecable, traje oscuro, cabello perfectamente peinado, una sonrisa que irradiaba confianza. Me acerqué despacio, midiendo cada paso. Sergio, ¿verdad? Dije, deteniéndome frente a él. Él levantó la mirada, sorprendido al principio, pero su expresión cambió rápidamente a una de interés. Y tú debes ser Javier. Supongo que no viniste a invitarme una copa. Me senté frente a él, ignorando su tono sarcástico. Necesitamos hablar, dije, sin rodeos. Eso parece. ¿Sobre qué? ¿Marina? Respondió, inclinándose hacia atrás en su silla, como si ya supiera exactamente por qué estaba allí. Tomé aire, intentando mantener la calma. Sé quién eres y sé lo que estás haciendo. Quiero que me lo digas directamente, ¿por qué volviste? ¿Qué quieres de ella? Sergio sonrió, un gesto que parecía más un desafío que una muestra de amabilidad. Javier, tú ya sabes la respuesta. Marina y yo tenemos una historia. Una historia que nunca se cerró del todo. Su actitud despreocupada me enfureció, pero me obligué a mantener la compostura. Ella eligió dejar esa historia atrás. Eligió estar conmigo. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Sergio tomó un sorbo de su whisky antes de responder. Porque a veces las elecciones no son tan definitivas como parecen. Marina y yo compartimos algo que tú no puedes entender. No estoy aquí para causar problemas, pero si ella quiere volver, no voy a detenerla. Sus palabras eran como una daga en mi costado. La idea de que Marina pudiera siquiera considerar volver con él me hacía hervir por dentro. No voy a dejar que destruyas lo que tenemos, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Sergio me miró, y por primera vez, su sonrisa se desvaneció. ¿Y qué tienes exactamente, Javier? Un matrimonio que se tambalea, una mujer que no confía lo suficiente en ti como para contarte lo que realmente siente. ¿Crees que eso es amor? Sus palabras golpearon con precisión, y aunque no quería admitirlo, había algo de verdad en ellas. No tienes idea de lo que compartimos Marina y yo, respondí, con la esperanza de sonar más convincente de lo que me sentía. Tal vez no. Pero sé lo que compartimos ella y yo. Y si me das tiempo, estoy seguro de que ella también lo recordará. La amenaza implícita en sus palabras era innegable. Me levanté de la mesa, incapaz de soportar estar cerca de él un segundo más. Esto no ha terminado, dije, antes de salir del restaurante. Cuando llegué a casa, Marina estaba en la sala, con una expresión de preocupación en su rostro. ¿Dónde has estado? Preguntó, levantándose de inmediato. Con Sergio, respondí, sin rodeos.
Sus ojos se abrieron con sorpresa y algo más, tal vez miedo. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Preguntó, su voz temblando ligeramente. Hablamos. Quería saber qué quiere de ti. Marina cruzó los brazos, como si intentara protegerse de mis palabras. ¿Y qué te dijo? Que todavía te quiere. Que está dispuesto a esperar si decides dejarme. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marina miró al suelo, incapaz de sostener mi mirada. ¿Es eso lo que quieres? Pregunté finalmente, mi voz quebrándose. Javier, no lo sé. Todo esto es demasiado. Sergio fue una parte importante de mi vida, y verlo de nuevo. Me ha revuelto todo. Sus palabras eran como un puñal. Me sentía como un extraño en mi propio matrimonio. ¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo? Pregunté, incapaz de ocultar la desesperación en mi voz. Marina finalmente levantó la mirada, y en sus ojos vi una mezcla de tristeza y culpa. Te quiero, Javier. Pero no sé si eso es suficiente. Sus palabras me dejaron sin aliento. Me giré hacia la puerta, incapaz de soportar su presencia por más tiempo. Esa noche no dormí en casa. Vagabundeé por las calles hasta terminar en un bar pequeño y oscuro. Mientras bebía mi segunda copa, sentí una mano en mi hombro. Me giré para ver a Lucía, su rostro iluminado por una mezcla de sorpresa y satisfacción. Vaya, parece que el destino sigue poniéndonos en el mismo camino, dijo, tomando asiento a mi lado. No tenía fuerzas para discutir ni para preguntar por qué estaba allí. ¿Cómo terminó tu conversación con Sergio? Preguntó, con un tono de curiosidad genuina. ¿Cómo era de esperarse? Me dijo que está dispuesto a esperar por Marina. ¿Y ella? No sabe lo que quiere. Lucía suspiró, como si compartiera mi frustración. Javier, no tienes que pasar por esto solo. Tal vez sea hora de que pienses en lo que tú realmente quieres. Sus palabras eran un consuelo peligroso, pero en ese momento, no me importaba. La luz tenue del bar reflejaba los destellos del vaso en mi mano. Lucía, sentada a mi lado, parecía una sombra elegante en medio de la penumbra. Sus palabras seguían resonando en mi cabeza, tal vez sea hora de que pienses en lo que tú realmente quieres. Pero, ¿qué quería realmente? Mi mundo se estaba desmoronando, y cada paso que daba parecía llevarme más lejos de cualquier respuesta. ¿Qué harías tú? Pregunté finalmente, sin mirarla. Lucía sonrió, un gesto suave y cargado de intenciones. Yo elegiría ser feliz, Javier. A veces, eso significa dejar atrás lo que creemos que necesitamos. Sus palabras eran tan simples, y al mismo tiempo, tan complejas. La miré por primera vez esa noche, intentando encontrar en sus ojos algo más que compasión. Pero lo que vi fue mucho más profundo, comprensión, deseo, y algo que no podía definir. No es tan fácil como parece, dije, suspirando. Nada que valga la pena lo es, respondió, acercándose ligeramente. El espacio entre nosotros parecía reducirse con cada palabra. Sentí su mano sobre la mía, un toque ligero pero cargado de significado. No estoy diciendo que tengas que tomar una decisión ahora. Solo estoy diciendo que no te olvides de ti mismo en este proceso. Su proximidad era intoxicante, y antes de que pudiera detenerme, nuestros labios se encontraron. Fue un beso que comenzó con duda, pero pronto se convirtió en algo más intenso, más real. Era como si todo lo que había estado reprimiendo finalmente encontrara una salida. Cuando nos separamos, sus ojos estaban fijos en los míos. Tal vez esto no sea lo que necesitas, pero no me digas que no es lo que quieres, susurró. No respondí. La verdad era que no sabía qué quería. Todo lo que sabía era que, por primera vez en mucho tiempo, me sentía visto, deseado. Esa noche, Lucía y yo nos dejamos llevar por el momento. No sé si fue el alcohol, la soledad, o simplemente la acumulación de todo lo que había pasado. Pero en ese pequeño apartamento, lejos de todo lo que conocía, encontré un refugio momentáneo. A la mañana siguiente, desperté con la luz del sol filtrándose por las cortinas.
Lucía dormía a mi lado, su rostro tranquilo y relajado. Pero mientras la observaba, el peso de mis acciones comenzó a caer sobre mí. ¿Qué había hecho? ¿Y qué significaba todo esto? Salí antes de que despertara, incapaz de enfrentarla o a mí mismo. Mientras caminaba hacia casa, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marina. Necesitamos hablar. Las palabras eran simples, pero cargadas de implicaciones. No estaba seguro de si era una confrontación o una oportunidad. Todo lo que sabía era que no podía evitarlo. Cuando llegué, Marina estaba sentada en la sala, con una expresión que no podía descifrar. Gracias por venir, dijo, con un tono que era más formal que cariñoso. Es nuestra casa. No tengo mucho a dónde ir, respondí, con una risa amarga. Ella no respondió, pero sus ojos me seguían, como si intentara leerme. Anoche no dormiste aquí, dijo finalmente. No era una pregunta, sino una afirmación. Mi mente buscaba excusas, pero ninguna parecía suficiente. No podía. Necesitaba tiempo para pensar. ¿Y pensaste? Preguntó, cruzando los brazos. Su tono no era acusador, pero había algo en el que me hizo sentir pequeño. Pensé que tal vez estamos demasiado rotos para arreglarnos. La declaración parecía sorprenderla. Por un momento, el silencio entre nosotros fue casi insoportable. Javier, yo. Comenzó, pero luego se detuvo, como si no supiera cómo seguir. Dime la verdad, Marina. ¿Todavía amas a Sergio? Sus ojos se llenaron de lágrimas, y eso fue todo lo que necesité. No había necesidad de palabras. La respuesta estaba clara. Lo siento, susurró finalmente. Me levanté, incapaz de soportarlo más. La mujer que había sido mi mundo estaba disculpándose por algo que no podía cambiar. Y yo, en ese momento, no sabía si podía perdonarla. Salí de la casa sin rumbo fijo. Las calles estaban llenas de ruido y movimiento, pero todo me parecía lejano. Mi mente estaba llena de fragmentos de conversaciones, de miradas, de besos. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo podía seguir adelante? Mi teléfono vibró nuevamente. Era Lucía. ¿Estás bien? No respondí. No sabía qué decirle. Todo lo que sabía era que mi vida, tal como la conocía, se estaba desmoronando. Los días siguientes fueron un borrón. Pasaba las horas en un estado de entumecimiento, incapaz de concentrarme en nada. Mi mundo había cambiado irremediablemente, y no sabía cómo recoger los pedazos. Lucía me buscaba constantemente, enviando mensajes, llamando, pero no respondía. Sabía que tenía sentimientos por ella, pero también sabía que no podía ofrecerle nada en ese momento. Mi vida era un desastre, y añadir algo más solo complicaría las cosas. Por otro lado, Marina parecía haber tomado una decisión. No me pidió que volviera ni intentó arreglar las cosas. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Y aunque parte de mí lo agradecía, también me dolía. Habíamos compartido años juntos, pero ahora parecía que todo eso no significaba nada. Una tarde, mientras paseaba por la playa intentando aclarar mi mente, escuché una voz detrás de mí. No puedes esconderte para siempre. Me giré y vi a Lucía, con un vestido ligero que el viento movía suavemente. Su expresión era seria, pero sus ojos brillaban con algo que no podía identificar. No estoy escondiéndome, respondí, aunque ambos sabíamos que no era cierto. Entonces, ¿qué estás haciendo, Javier? Esperando a que todo se arregle solo. Su tono era directo, casi brutal, pero no pude evitar admirarla por ello. Lucía no era del tipo que se andaba con rodeos, y en ese momento, lo aprecié. No sé qué hacer, Lucía. Todo está tan roto. Ella dio un paso más cerca, y su presencia era tan reconfortante como inquietante. Entonces se empieza por aceptarlo. Acepta que las cosas no serán como antes, pero eso no significa que no puedan mejorar. ¿Y tú? ¿Dónde encajas en todo esto? Pregunté, incapaz de contenerme.
Lucía sonrió, pero su expresión era seria. Eso depende de ti. No voy a obligarte a nada, pero tampoco voy a quedarme esperando indefinidamente. Sus palabras eran un desafío, y aunque quería responder, no sabía cómo. En lugar de eso, seguimos caminando juntos por la orilla, en silencio. Había algo en su compañía que hacía que las cosas parecieran un poco más claras, aunque solo fuera por un momento. Esa noche, decidí enfrentarme a mis miedos. Llamé a Marina y le pedí que se reuniera conmigo. No para intentar arreglar las cosas, sino para ponerles un final claro. Nos encontramos en un café pequeño, lejos de las calles bulliciosas. Marina llegó puntual, como siempre, pero había algo diferente en ella. Parecía más ligera, como si la decisión que había tomado la hubiera liberado de un peso enorme. Gracias por venir, dije, rompiendo el silencio. Gracias por pedírmelo, respondió, con una sonrisa triste. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Pero finalmente, tomé aire y hablé. Creo que ambos sabemos que esto no puede continuar. Hemos intentado aferrarnos a algo que ya no existe, y creo que es hora de aceptarlo. Marina asintió, sus ojos llenos de lágrimas. Tienes razón, Javier. Pero eso no significa que no me importe. Siempre te voy a querer, de alguna manera. Sus palabras me golpearon con fuerza, pero también me dieron una sensación de cierre. Había dolor, sí, pero también alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía empezar a sanar. Nos despedimos con un abrazo, uno que era más una despedida que una reconciliación. Mientras la veía irse, supe que había tomado la decisión correcta. Y aunque el camino hacia adelante no sería fácil, al menos ahora sabía por dónde empezar. Cuando llegué a casa, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lucía. ¿Estás listo para dejar el pasado atrás? Miré la pantalla por un momento antes de responder. Sí. Estoy listo. Las semanas siguientes se sintieron como un renacimiento. No fue fácil, pero cada día parecía traer un poco más de claridad. Mi relación con Marina había terminado oficialmente. Ella y Adrián se mudaron temporalmente con unos amigos mientras arreglaban los detalles del divorcio. Aunque dolía, también había algo liberador en finalmente dejar atrás todo lo que nos había mantenido atados. Lucía, por otro lado, se convirtió en una constante. No presionaba ni pedía más de lo que estaba dispuesto a dar, pero su presencia era un recordatorio constante de que la vida seguía. Pasábamos tiempo juntos, explorando la ciudad, disfrutando de pequeñas cosas que antes parecían insignificantes. Una noche, mientras caminábamos por las calles iluminadas de Madrid, me detuve para mirarla. Su cabello reflejaba las luces de los faroles, y había algo en su expresión que me hacía sentir en paz. Gracias, Lucía, dije, sin pensar demasiado en las palabras. Ella frunció el ceño, claramente confundida. ¿Por qué? Por estar aquí. Por recordarme que hay vida más allá de todo esto. Lucía sonrió, pero su expresión era más suave, más vulnerable de lo habitual. No tienes que agradecerme nada, Javier. Estoy aquí porque quiero estarlo. Sus palabras me tocaron de una manera que no esperaba. Durante tanto tiempo había sentido que todo lo que hacía era luchar contra la corriente, pero con ella, las cosas parecían fluir. Esa noche, mientras cenábamos en un restaurante pequeño y acogedor, sentí que algo había cambiado. No era un nuevo comienzo, no del todo, pero era algo más, una promesa de que las cosas podían mejorar. Al final de la cena, Lucía tomó mi mano, sus ojos fijos en los míos. Javier, sé que esto no es fácil para ti, y no espero que tengas todas las respuestas. Pero quiero que sepas que estoy aquí, sea cual sea tu decisión. No respondí de inmediato. Sus palabras eran tan simples, y al mismo tiempo, tan profundas. Finalmente, apreté su mano. Quiero intentarlo, Lucía. Quiero ver a dónde nos lleva esto. Su sonrisa iluminó todo el lugar, y en ese momento, supe que había tomado la decisión correcta. El tiempo pasó, y aunque hubo días difíciles, también hubo momentos de alegría, de crecimiento. Lucía y yo construimos algo nuevo, algo que no se basaba en el pasado, sino en el presente.
Marina siguió adelante también. Supimos que comenzó una relación con Sergio, y aunque eso fue difícil de aceptar al principio, eventualmente lo dejé ir. Ambos merecíamos encontrar nuestra propia felicidad, incluso si no era juntos. Adrián, aunque al principio se mostró distante, comenzó a entender nuestras decisiones. Con el tiempo, nuestra relación se fortaleció, y aprendimos a ser una familia de una manera diferente. Una noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde el balcón del apartamento de Lucía, me di cuenta de algo: la vida no siempre sale como planeamos. Hay giros inesperados, momentos de pérdida y de duda. Pero también hay oportunidades para empezar de nuevo, para encontrar la felicidad en lugares que nunca esperábamos. Y eso era suficiente.